Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a presentar la segunda parte de la tarea académica, el grupo número 2, referente a la actividad del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética. Como temas principales del ensayo hemos tocado el Estado y sociedad en el Perú, democracia y participación ciudadana. Los integrantes del grupo son Aguilar María, Gutiérrez Fiorella, Miranda Wiener, Quispe Hilary y Ramos Gerson. Como introducción, tenemos que tener en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2008 nos dice que la participación ciudadana en el Perú es un derecho fundamental, reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. Asimismo, la democracia se fortalece con los mecanismos de participación ciudadana, porque estos permiten la gestión compartida del desarrollo sostenible y de la calidad de vida de la población. De esta manera, se propiciará el incremento de los índices de desarrollo humano de los sectores más pobres del Perú. Esto lo hablamos porque como antecedentes de esta problemática, tenemos que recientemente el país ha experimentado protestas sociales y manifestaciones que han reflejado tensiones y desafíos en la consolidación de la democracia y la participación ciudadana. Estos eventos recientes han generado controversias sobre el papel del Estado en la protección de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía. Es por ello que ante esta situación que nos ha explicado mi compañera, nace la controversia de si nosotros consideramos correcto el accionar por parte de las fuerzas del Estado hacia los manifestantes durante las protestas realizadas entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Desde nuestra perspectiva como grupo consideramos que no fueron correctas las acciones realizadas y cometidas hacia los manifestantes por parte de las autoridades en el gobierno de Dina Boluarte. Es por ello que a lo largo de nuestro ensayo nosotros tratamos de sustentar nuestra postura bajo el enfoque de la democracia y la participación ciudadana. Asimismo, señalamos que algunas recomendaciones planteadas en el informe final por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cabe resaltar que el miércoles 3 de mayo del 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe final sobre las protestas ocurridas entre diciembre del año 2022 y enero del presente año contra el gobierno de Dina Boluarte. En dicho documento que mm, tiene 113 páginas, se concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones que se realizaron en nuestro país, sobre todo en algunas regiones como Ayacucho y Puno, indica el medio de comunicación Gestión. En Ayacucho, ¿por qué? Porque la Comisión Interamericana establece que y alerta sobre graves violaciones a los derechos humanos que deberían ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Siguiendo así, el informe sugiere que las muertes ocurridas en esta región podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y, dadas las circunstancias, incluso calificarse como una masacre. Además, otro medio de comunicación, La República, en este año, establece que en Juliaca, en la región de Puno, se identificaron situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de los agentes del Estado, los cuales indicaron como enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, siendo los miembros de seguridad del aeropuerto los primeros que fueron atacados con piedras, palos y fuegos pirotécnicos. Bien, el informe ha recopilado información y testimonios de diversas víctimas presentes en estas manifestaciones, donde comunican que el uso de la fuerza pública fue desmedido, excesivo e innecesario, ya que muchos de ellos eran protestantes pacíficos y los agentes del orden no fueron capaces de excluirlos y enfocarse en los agresivos y o revoltosos. En la mayoría de los casos, utilizaron armas de manera inadecuada y arbitraria, como gases lacrimógenas, perdigones o como lo denominan las víctimas, objetos contundentes. La situación en cuestión denota una amplia evidencia de violaciones a los derechos de las personas, como el derecho a la reunión pacífica, derecho al debido proceso por las retenciones arbitrarias y malos tratos, y por supuesto el derecho a la salud,
Recordemos que la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-19 se dio por terminada en mayo del presente año por la OMS. Por lo tanto, las condiciones con las que fueron detenidas las víctimas y los lugares donde los retuvieron fueron inadecuadas, puesto que no cumplían con los protocolos de higiene que aseguren tan óptima estancia en cuanto a salud nos referimos. Es alentador que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya realizado este informe y presentado sus recomendaciones para superar la crisis en Perú. El llamado a un diálogo amplio, genuino e inclusivo es crucial para abordar las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad. La implementación de estas recomendaciones requerirá un compromiso serio por parte del gobierno y la sociedad en su conjunto. Ahora bien, la respuesta del gobierno, en este caso presentada por la presidenta Dina Boluarte, muestra un respeto hacia el informe, pero también muestra un desacuerdo y con ciertas observaciones. Es comprensible en realidad que existan puntos de vista divergentes, pero es importante que el gobierno tome en cuenta esas preocupaciones y se comprometa a investigar y procesar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Esto enviará en realidad un mensaje de que el Estado se compromete a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ante lo anterior, es importante también analizar la relación entre el Estado y la sociedad en el Perú desde una perspectiva democrática y participación ciudadana. La democracia implica la garantía de los derechos humanos y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Sin embargo, las manifestaciones y las respuestas violentas que se han presentado por parte del Estado revelan un déficit en la protección de estos derechos y la promoción de una ciudadanía plena. De igual manera, es importante destacar que el Perú cuenta con un marco normativo que protege el derecho a la protesta y regula un uso excepcional de la fuerza. No obstante, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subraya que en el periodo analizado están registrados las situaciones de violencia que no protegen el derecho a la protesta y no eximen a los responsables del Estado respecto a las mismas violaciones ya mencionadas. En conclusión, las protestas sociales en el Perú han revelado graves violaciones a los derechos humanos y han planteado interrogantes sobre la relación entre el Estado y la sociedad en términos de democracia y participación ciudadana. Recordemos que el diario Gestión solicita que el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se destaca la necesidad de implementar medidas para garantizar la protección de los derechos humanos firmemente, como el diseño de estrategias de diálogo genuino y la capacitación de las fuerzas de seguridad en el respeto de la vida y la integridad de todas las personas. Es fundamental que el Estado peruano investigue diligentemente los hechos reportados en el informe, asegurando que las fiscales especializadas en derechos humanos lleven a cabo los procesos correspondientes, que se garantice el debido proceso para las personas responsables y de las violaciones. Asimismo, se deben implementar medidas de reparación integral para las víctimas que incluyan compensaciones, rehabilitación médica y psicológica, entre otros. Como menciona el artículo de República, la sociedad peruana también tiene un papel crucial en la conciliación de la democracia y la participación ciudadana. Es necesario fomentar espacios de diálogo y construcción colectiva que promuevan la inclusión de todos los sectores y niveles de la sociedad. Además, se requiere una política pública con enfoque de derechos humanos que combata la discriminación y estigmación basada en el origen étnico, racial o condición socioeconómica. El Perú enfrenta desafíos significativos en relación entre Estado y sociedad, en términos de democracia y participación ciudadana. La violencia ejercida durante las protestas revela una necesidad apremiante de promover una cultura de respeto de los derechos humanos y de fortalecer la participación ciudadana como base fundamental para la construcción de un Estado democrático y justo.